Hacienda endurece la transmisión de la empresa familiar cuando se hereda, por ejemplo, cuando heredan, por ejemplo, los sobrinos. Repetimos. Hacienda endurece la transmisión de la empresa familiar cuando heredan, por ejemplo, los sobrinos. Una decisión de tributos que dificulta el relevo generacional de los negocios. La Dirección General de Tributos DGT reitera la interpretación de la norma que grava el relevo generacional en muchas empresas familiares. Tributos mantiene el criterio que impide la exención en empresa familiar cuando hereda un sobrino. La Dirección General de Tributos, DGT, ha reiterado en su consulta VO 207-25 el criterio que nos permite aplicar la exención del 95% del impuesto al patrimonio IP a los parientes que heredan el negocio si van más allá del segundo grado de consanguinidad, lo que sucede con los sobrinos o primos de los trabajadores por cuenta propia. Los fiscalistas señalamos que se trata de una interpretación normativa que endurece las condiciones para el relevo generacional. El accionariado está compuesto por 4 hermanos que poseen el 100% de capital de negocio. Uno de ellos posee la mayor parte de la empresa con el 70% de las acciones que desea dejar en herencia, mientras que el resto posee un 10% cada uno. Si bien las funciones de dirección las ostenta el sobrino del primero hijo de otro de los hermanos, quien espera heredar las acciones de su tío. Este sobrino viene desarrollando las tareas de gerente, consejero del Consejo de Administración y consejero delegado de la sociedad. En una palabra, lleva por tanto la dirección de la empresa. Además, este sobrino recibe por esta labor más del 50% de sus ingresos, rendimientos como remuneración. Así, los requisitos para tributar por la herencia de la empresa familiar estarían cumplidos según el criterio que durante mucho tiempo venía aplicando Tributos y Supremo. Se cumpliría el que la participación del grupo familiar sea al menos del 20%. También, conforme a la doctrina previa, no había exigencia de que el miembro familiar que ejercía la dirección tuviera que ser titular de las participaciones, mientras que todos computaran dentro del mismo grupo familiar. Sin embargo, la DGT deniega la exención alegando que con el grupo familiar no entra el sobrino, al no considerarlo parte del grupo de parentesco de su tío por ser pariente colateral de tercer grado, aplicando una interpretación menos laxa de la ley. Dado que toma como referencia para exención a su tío el 70% de las participaciones y la norma solo comprende el grupo familiar hasta el segundo grado. En uno, la DGT sí relaja la interpretación para exención en empresa familiar en consultas anteriores, y dos, se recarga que la DGT endurece la exención si heredan los parientes de tercer grado con este criterio. La DGT sí relaja la interpretación para exención en empresas familiares en consultas anteriores. Cuando se dona un negocio familiar, para ver si se cumple la exención, basta con que uno del grupo familiar cumpla con las funciones de dirección y que entre todos los familiares tengan un 20% más de participaciones en la misma. Si bien esto puede variar en función del sujeto que se tome para delimitar lo que se considera grupo familiar. La interpretación actual de la norma endurece cómo se aplica el cómputo familiar para acceder a la exención, mientras que la ley debe limitar el grupo familiar para aplicar el beneficio solo hasta el segundo grado de parentesco. La ley se encuentra desfasada, dado que hay muchos grupos familiares con miembros que tienen vínculos más allá del segundo grado. En este caso, la consulta de tributos establece que no es aplicable la exención incluida en el artículo 4.8.2 de la Ley del Impuesto al Patrimonio IP para la totalidad de personas del grupo familiar, debido a que no se cumple el grado de consanguinidad en segundo grado entre todos los miembros del grupo. Es cierto que la DGT venía relajando los requisitos sobre quién ejerce las funciones de dirección, pero se trata de un sobrino al que le van a donar las participaciones y por tanto va a entrar en un grupo en el que no tiene un segundo grado de consanguinidad. Por mucho que ejerza las funciones de dirección, no cumple lo que dice la ley. Al no quedar su tío con la mayor parte de la empresa exento en IP, tampoco podría su sobrino aplicar posteriormente la reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones, ISD, en el momento de tomar la empresa, ya que hay que ser beneficiario de la exención del 95% en IP para acceder a una reducción también del 95% a la hora de presentar y pagar ISD. Dado el cambio de criterio de la Administración, lo que habría que hacer es adaptar la ley que limita hasta este segundo grado de consanguinidad. Recalcamos que la DGT endurece la exención si heredan los parientes de tercer grado con este criterio. Asimismo, la diferente interpretación que se venía aplicando de la Administración tributaria permitía anteriormente considerar el grupo familiar tomando como sujeto a cualquiera de los socios de la empresa familiar, denominada teoría del compás, según las fuentes fiscales. En este criterio de tributos, cambió a partir de su consulta V 2546/21 con la Dirección Tributaria, que modificó la interpretación en relación a la persona que debe ser tomada como referencia para establecer al grupo familiar en IP, obligando a cumplir el segundo grado de parentesco establecido en la ley entre todos los miembros del grupo familiar. Con ella se recrudeció la interpretación de la norma para acceder a este beneficio fiscal a la que se reitera en cuestión sobre la que gira el presente vídeo.
Como ejemplo, el grupo Cuadra de Tres Casas apuntó que en este caso se hubiera tomado desde la totalidad del grupo familiar, que ostenta más del 20% de las participaciones. El cómputo desde el cuarto hermano, quien es madre del sobrino, quien cumple a su vez el requisito de las funciones de dirección. De esta forma, tanto los hermanos como el sobrino, desde esta perspectiva, el hijo, sí quedarían todos incluidos en el grupo familiar, al ser todos colaterales de segundo grado, pudiendo aplicar la exención en IP los cuatro hermanos en la transmisión de sus participaciones. El cambio de criterio, como se señala, puede llevar a conclusiones manifiestamente injustas. La participación del tío, del 70%, no está exenta en el IP, mientras que la participación de su hermana y madre de su sobrino, del 10%, sí lo está, siendo todos miembros de un mismo grupo familiar.